Quiero que pienses en la última publicación que viste de una empresa del agro. Era una foto del equipo en campo, una frase sobre calidad, un dato técnico del producto. Ahora piensa en la última historia real que alguien te contó en el campo. Una que te dejó reflexionando algunas horas o incluso días. Porque seguramente esta historia la recordarás con más detalle conforme pase el tiempo. Y la publicación simplemente se te olvidará. Si trabajas en comunicación, en ventas o en liderazgo, dentro del sector agrícola, el tema de hoy te va a interesar. Las empresas del agro producen algunas de las historias más potentes que existen, de superación, de legado, de reinvención, pero las entierran bajo fichas técnicas. Y eso puede ser la razón por la cual su mensaje no conecta. Hola, qué gusto saludarte, soy Olmo y esto es Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Mi misión es resolver el estancamiento del talento técnico que requiere habilidades específicas para pasar de solo ejecutar a decidir. El tema de hoy es: las historias son grandes herramientas de comunicación. Así es, el ser humano no está diseñado para recordar listas de beneficios, está diseñado para recordar historias. Uris Hasson, neurocientífico de la Universidad de Princeton, documentó algo que pocas veces nos explican. Cuando alguien escucha una historia bien contada, la actividad cerebral de quien escucha empieza a sincronizarse con la actividad cerebral de quien narra. No pasa lo mismo con un párrafo de datos. Los datos sí activan una parte pequeña del cerebro, la que procesa el lenguaje, pero una historia activa las áreas sensoriales, motoras y emocionales, todas al mismo tiempo, como si quien escucha estuviera viviendo lo que la otra persona está contando. Esto explica por qué hay personas que pueden memorizar durante años o décadas la anécdota de un productor que perdió toda su cosecha por una helada y volvió a levantarse. Y en cambio, olvida a la semana siguiente el porcentaje de rendimiento que le mostraste en una presentación. La historia no compite contra el dato en términos de precisión, compite y gana en términos de permanencia, porque las historias se quedan en nuestra mente. Y en el agro, esto tiene un peso especial, porque el trabajo diario está lleno de decisiones técnicas, de cifras, de protocolos, y ese lenguaje muchas veces se traslada directamente a la comunicación externa, incluso a la comunicación interna. La empresa que vende semilla, por ejemplo, habla de germinación, de porcentajes, y eso está bien, hasta cierto punto siempre se tiene que mencionar. La empresa que vende maquinaria habla de caballos de fuerza, de consumo de combustible. Todo esto, como te digo, es correcto. Todo esto es necesario. Pero, y aquí viene el gran pero, ninguno de esos datos hace que recuerden a la marca a la semana siguiente, o más importante, hace que te recuerden como profesional o como vendedor a la semana siguiente. Hasta aquí, el diagnóstico es cómodo de aceptar, porque no pide nada de ti todavía. El problema empieza cuando reconoces que tienes historias enormes disponibles de tu equipo, de tus clientes, de los productores con los que trabajas, y aún así sigues eligiendo el folleto técnico como tu arma principal de comunicación. Este es justo el punto que vamos a tocar. Vamos a revisar por qué se evita todo ese material que tienes y lo que puedes hacer distinto para que te sume a partir de hoy. La primera fricción es que en el agro se confunde profesionalismo con frialdad. Alguien asume que hablar de una persona, de sus errores, de su proceso de aprendizaje, le resta seriedad a la hora de hablar de especificaciones técnicas. De hecho, esta creencia está tan instalada que muchas empresas revisan sus historias internas y las descartan. No se pueden mencionar, con el argumento de que no suenan profesional. El resultado es una comunicación que suena idéntica entre una marca y otra, porque todos terminan describiendo más o menos lo mismo con las mismas palabras. Una segunda fricción con respecto a este tema tiene que ver con el miedo a exponer
vulnerabilidad. Una historia de superación, aunque no sea tuya directamente, aunque sea de otro cliente, pues necesita mostrar primero la caída. Un productor que se reinventó necesita mostrar primero su fracaso. Y en un sector donde el estatus se mide por resultados, ya sabes, hectárea, rendimiento, facturación, mostrar errores o mostrar caídas se siente como mostrar debilidad frente a los colegas o competidores. Por eso, muchos directivos y técnicos prefieren quedarse en la versión pulida de los hechos, la versión perfecta y maravillosa, esa que no arriesga nada, pero que tampoco conecta con nadie, porque no conectamos con la perfección. Una tercera fricción es que nadie en el equipo tiene asignado el trabajo de buscar, recopilar y contar esas historias. Sí, existe un área de ventas, existe un área técnica, a veces incluso existe alguien de marketing, pero casi nunca existe una persona cuya tarea, o no la principal, pero por lo menos una de las principales, sea sentarse con su equipo, con su gente, con los líderes, con los productores, con los técnicos de campo, con clientes antiguos y preguntarle simplemente cómo llegó hasta donde está. Estas conversaciones pues requieren tiempo, toman horas, pero suelen valer más que meses de contenido corporativo porque es el contenido que conecta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de seguir como hasta ahora? Una empresa que solo comunica características técnicas compite exclusivamente por precio y por especificaciones, porque es lo único que ofrece para comparar, que es lo que ofrece todo el resto del mercado. Y en un mercado donde varios proveedores tienen productos similares, y ya no decir en el agro, donde varios proveedores tienen el mismo producto, pues esa es la peor posición posible de cara a una conversación comercial con un cliente, porque tu único argumento de venta termina siendo quién cobra menos o quién da un poquito más. Una marca que, en cambio, logra que sus clientes o potenciales clientes recuerden ciertas porciones de información derivadas de historias concretas, con contexto, con el antes, con el después, pues esas personas pueden construir una razón de compra que no depende solamente del precio. Y de hecho, parte de lo que te estoy diciendo tiene que ver con la diferencia entre solamente vender un insumo, un producto o un servicio, a vender una relación de confianza. Y dentro del agro, para un profesional que aspira a una posición de liderazgo dentro de su empresa, esto también se puede aplicar de forma directa, porque quien lidera un equipo necesita convencer, alinear, inspirar, tomar decisiones bajo presión, y ninguna de estas tareas se resuelve con una lista de indicadores leída en una junta. Tú sabrás, quizás sepas muy bien, si has tenido un jefe así, que cuando nada más te dan los indicadores en una junta, saliendo de la junta posiblemente ya se te olvidaron. Esta comunicación de un buen líder se resuelve o se mejora contando por qué una decisión importa, a quién afecta, poniéndole nombre y apellido al asunto, qué se juega el equipo, la empresa si algo sale mal, qué pueden ganar todos si algo sale bien. Esto ya lo sabes, pero te lo recuerdo. Un técnico, un profesional técnico que domina el dato, pero no sabe traducirlo a una historia que su equipo recuerde, que el directivo entienda, difícilmente será visto como alguien para dirigir personas. Esta es una de las habilidades humanas que más separa a quien asciende de quien se queda estancado en lo técnico, por más que su desempeño operativo sea impecable. El camino concreto al que te estoy invitando que empieces a recorrer empieza por identificar dentro de tu propia operación esas historias reales de la gente que está ahí, esas historias que ya existen, de los clientes que ya tienes y que nadie ha contado. Un productor que cambió de método y mejoró su resultado. Un cliente que estuvo a punto de perder la cosecha y la salvó gracias a una decisión puntual, con tu ayuda obviamente. Un miembro de tu equipo que empezó desde abajo y hoy dirige un área
¿Qué puede haber más inspirador que eso? Estas historias no necesitan inventarse y mucho menos, ojo con esto, no necesitan exagerarse. Solo se necesita que alguien se tome el tiempo de preguntarlas, de ordenarlas y de contarlas con la misma seriedad con la que se arma un reporte técnico. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional agrícola y necesitas mejorar tus habilidades humanas para impulsar tu expertise técnico, entonces envío un correo diario con ideas que te harán reflexionar sobre la forma en que vives y trabajas. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Y recuerda, el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.